Buen día a todos. Qué gusto, como decía don Enrique, qué gusto estar acá, qué gusto poder sacar este tiempo. Bienvenidos a todos a este tiempo de oración. Vamos a orar, oración con propósito, ¿no? Amado Señor, gracias Padre por este día, Padre, gracias por esta hora, Señor. Gracias Señor porque tu presencia, mi Dios, está con cada uno de nosotros, Señor. Eres tú, Padre, quien guía nuestros pasos, Señor. Eres tú, Padre, quien habla nuestro espíritu, Señor. Eres tú quien nos enseña, Señor, quien nos corrige, Señor. Hoy colocamos delante de ti, Señor, este tiempo maravilloso, Señor, esta cita, Señor, contigo, para que seas tú, Padre Santo, guiándonos, para que seas tú, Padre, llenándonos, para que seas tú, Señor, instruyéndonos, Señor. Gracias, Señor, por este amanecer, Señor. Gracias por este día de bendición, Padre. Para algunos, Señor, a esta hora, Padre, ya han transcurrido muchas cosas, Señor, pero en ti, Padre, en tus manos, Señor, habrá paz. En tus manos, Señor, habrá un camino, se deslumbrará un camino, Señor, que es el tuyo, Señor. Padre, hoy colocamos nuestra mente, Señor, alineada a ti. Hoy colocamos nuestro corazón alineado a ti, Señor. Sé tú, Señor, sé tú en nosotros, Señor. Manifiéstate, Padre Santo. Manifiéstate en cada una de las familias, Señor, que hoy nos conectamos, Señor, que nos vamos a conectar, Señor. Sé tú trayendo, Señor, Padre, ese río de agua viva, Señor, que es tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Sé tú calmando nuestra sed, Señor, nuestra sed de tu presencia, Señor. Sé tú, Señor, llenándonos hoy, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias por esta hora, Señor, porque así como todos los días, Señor, te has manifestado, Señor, hoy va a ser igual, Señor. Hoy va a haber manifestación, Padre, poderosa, Señor, de tu presencia, Señor, de tus milagros, Señor. Gracias, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buen día, Estelita, ¿cómo estás? ¿Qué tal este tiempo? ¿Cómo vas con el transporte? Buenos días, mi Yoli, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, me alegra. Buenos días, Ángela, Jennifer, buenos días. Hoy la palabra está en Primera de Timoteo, versículos. Ay, mi paz, ¿me puedes confirmar? Versículos del 13, del 14, que se me perdió. Moví el. Buenos días, Yolina. Buenos días, Ángela. Sí, del 14 al 16. Del 14 al 16, qué pena. Muchas gracias. Tranquila. Mi pastor. Dice, el misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amén. Buen día, mi pastor. Te dejo acá. Esta es la palabra y instrúyenos, por favor, sé tú ese instrumento. Amén. Muy bien. Mil gracias por esta oración, por esta lectura. Gracias a todos los que en esta hora se conectan para lo mejor. Siempre va a ser para lo mejor. Recibir una palabra refrescante de parte del Señor y también hacer oración con base en ella. Mire que cuando uno ora la palabra, uno ora a propósito, uno ora la intención de Dios. Uno le está diciendo a Dios, Señor, estoy de acuerdo contigo, acepto lo que tú estableciste para mí. Con esta palabra que se ha leído el día de hoy, pues hay varias cosas y prácticamente, si usted quiere colocarle un título
a esta enseñanza puede ser, a manera de sugerencia, el resumen del Evangelio. ¿Cómo se logra abreviar tanto? Como el apóstol Pablo, que le está dando una instrucción a su hijo espiritual Timoteo, le dice cosas tan prácticas y le va a resumir el Evangelio prácticamente en estos 3 versículos. Y pues usted hace bien en tomar apuntes para que pueda después compartir con otras personas esta palabra. En primer lugar, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Sí? O sea, el apóstol Pablo siempre hacía 2 cosas. O iba o enviaba un mensaje, pero él nunca dejaba con una intención, simplemente un deseo, y terminaba a veces no haciéndolo. O sea, el apóstol Pablo no se confiaba de la mente, no se confiaba de una intención, sino que él no descansaba hasta materializar la idea. Vuelvo y repito, de 2 formas, o una, ir personalmente a hacerlo, o 2, enviar un mensaje para que lo hicieran, porque él sabía que todo buen consejo y todo lo que la iglesia aprendiera y que la iglesia obedeciera al Señor, esa era su satisfacción, esa era su alegría, ese era su gozo, el saber que la obra de Dios seguía su buena marcha. Entonces, el apóstol Pablo siempre decía, por si no alcanzo a llegar, por eso dice el verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo le describe a su hijo espiritual Timoteo qué tan grande es para él. Quizás no para Timoteo, pero para él la iglesia es muy importante. Siempre se ha creído y se ha dicho que cuando uno quiere que las cosas se hagan, a veces debe hacerlas uno mismo. Pero el apóstol Pablo confiaba plenamente en Timoteo. Y por eso él le envía a través de esta carta unas instrucciones, porque Pablo iba a ir, pero por si se demoraba, entonces él no quería que las cosas quedaran ahí como improvisadas, sino que él quería tener la certeza de que Timoteo haría conforme él le mandaba hacer. Entonces, para Pablo, la iglesia siempre fue su mayor preocupación. Y por eso le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Lo primero que le menciona Pablo a Timoteo es que para él la iglesia es como una casa. ¿Sí? Y no cualquier casa, es la casa de Dios. La casa de Dios para Pablo es la iglesia, es como una casa. ¿Por qué? Por varias razones. Si quiere anotarlas, pues bien pueda. Primero, dice que es la casa de Dios, porque Dios es el arquitecto. Dios es el arquitecto, Él es el que la diseña, ¿sí? Segundo, porque Él es el constructor de esa casa. En tercera razón, porque Él vive ahí, la casa de Dios, porque Dios, aunque los profetas y el mismo Señor le dijo a través del profeta Samuel a David, cuando quiso construirle casa a Dios, le dijo, Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no habita en un lugar así. ¿Qué casa se le puede construir a Dios si los cielos de los cielos no lo pueden contener? Entonces, lo que está haciendo Pablo es diciéndole o dimensionándole a su hijo espiritual Timoteo cómo es para él la casa. Hay muchas personas que para ellos no es muy importante la iglesia. Y no quiere decir que para todos sea igual. Hay quienes la ven de una manera y hay quienes la vemos de otra. Por eso Pablo dice la casa de Dios. Por otra razón más, Pablo dice la casa de Dios, porque Dios es el que provee en esa casa. Él es el proveedor de esa casa. Entonces no sé si a usted se le asemeja una casa así,
Y otra razón más, porque Él es honrado. Él es honrado y Él es reconocido en esa casa como autoridad, ¿sí? Porque Él es honrado y Él gobierna en esa casa. Entonces le está diciendo a Timoteo prácticamente, hijito, tú estás en terreno ajeno, estás pisando en terreno ajeno. Ahí Dios todavía da las órdenes, ahí Dios todavía es el que manda. Entonces solo somos administradores. A mí en lo personal me bendice saber cómo Pablo veía la iglesia, porque debe ser también nuestro itinerario, debe ser también nuestro modelo, amar a la iglesia y verla como una casa, pero la casa de Dios. En segundo lugar, dice que es la iglesia del Dios viviente. O sea, de casa pasa a verla como una iglesia. ¿Qué era la iglesia en la época del apóstol Pablo? Era como el Sanedrín. De hecho, se le llamaba eclesía. Y eclesía era el lugar donde se convocaban a las personas de mayor alto nivel en cuanto a gobierno. Era donde los gobernantes debatían los asuntos del pueblo. Era donde se tomaban decisiones importantes y donde se sacaban decretos para que el pueblo terminara cumpliéndolos. Eso era la iglesia, la eclesía, una asamblea de personas prominentes que tenían autoridad, tenían voz y voto para dirigir los asuntos de una comunidad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, no se te olvide que aunque tienes derecho a voz y voto, no solamente debes hacerlo como autoridad principal, sino que hay una autoridad mayor, que es Dios, convocando a su pueblo. Y algo muy particular que hay que notar en esto, y es que no siempre en esa asamblea asistían todos, como pasa hoy en día en nuestro Congreso, en nuestro Senado. Allá llaman la lista y siempre falta alguien. En esa asamblea siempre faltaba alguien. Si eran 70 personas, llegaban 65, llegaban 60, podían ir 50. Lo que sí no se podía era aprobar ningún decreto si no había quórum. ¿Qué quiere decir quórum? La mitad más uno. Mínimo debe haber la mitad más uno. O sea que si habían 36 personas, ya se podía legislar, ya se podía colocar un decreto, una orden para que el pueblo la cumpliera. Y los demás que no estuvieron presentes debían cumplirla. Su ausencia no quería decir no se puede aprobar algo. Si había la mitad más uno, se aprobaba. Casi nunca llegaba el completo de esa asamblea. Eso nos da a entender a nosotros que a veces cuando no estamos en una reunión, no quiere decir que nosotros, nuestro voto sea muy importante si no estamos, si estamos ausentes. En tercer lugar, dice que la iglesia para el apóstol Pablo era como una columna. Y él se estaba refiriendo a lo que era en el momento en que él vivía, para los judíos, que representaba el templo de Diana. Diana era la mayor persona que idolatraban en ese entonces, Diana de los Efesios. Y acordémonos que Pablo le está escribiendo a Timoteo allá, en Éfeso, en donde está prácticamente la crema innata de la idolatría. Y a Diana de los Efesios la adoraban muchísimo. Y esa iglesia o ese templo estaba fundado, estaba sobre 127 columnas. Cada uno de los gobernantes de las provincias donó una columna. Y las columnas eran diseñadas en mármol. Algunas traían la inscripción del donante. Algunas columnas eran muy altas, otras bajitas.
las altas para sostener el techo del lugar, las medianas para colocar figuras de personas prominentes, pero casi en todas ellas estaba Diana de los Efesios, y unas más bajitas para colocar sus enseñanzas, sus escritos. O sea, todo lo principal del lugar se colocaba sobre columnas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la iglesia del Señor es columna, es como una columna. O sea, la iglesia no está fundamentada sobre me parece, sobre yo siento, sobre es que hay que hacerlo así. No, la iglesia del Señor ya tiene fundamentos, ya tiene esa base sólida. Dando a entender el apóstol Pablo a Timoteo que la iglesia debe ser visible, debe estar en lugares altos, sosteniendo lo principal, el techo, sosteniendo la doctrina de los apóstoles y de los profetas, sosteniendo la verdad, que no la podemos cambiar. Entonces, luego dice que es el baluarte de la verdad. Y el baluarte es como el piso, es lo que no se ve, los cimientos de esa misma construcción. El baluarte. O sea que nunca va a estar por debajo. Aunque no, muchas veces no se ve esa verdad. Porque hoy en día, desafortunadamente, se habla una verdad a medias. Que Dios nos guarde a nosotros de hablar verdades a medias. Porque es lo que se llama la herejía. La herejía, y quien practica la herejía es mezclar verdades con mentiras, ¿sí? Hablar de cosas que no son. Por eso el Señor colocó una sentencia. Hay del que le añada a la palabra de Dios. Dios le añadirá las plagas que envió a Egipto. Pero hay del que le quite a la palabra de Dios. Dios quitará, Dios borrará su nombre del libro de la vida. Entonces es delicado. Definitivamente el asunto de Dios es muy hermoso, es bueno estar en el evangelio, pero es muy delicado porque pueden aparecer momentos de orgullo, de autoexaltación, en donde la palabra no va a ser mella en la persona. Y necesitamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y nos transforme. Entonces, cuando el apóstol Pablo le describe cómo es la iglesia de Cristo para él, de 4 formas, vuelvo y se la repito: una casa, una iglesia, una columna y un baluarte, ¿sí? Eso es para Pablo la iglesia de Cristo. En segundo lugar, en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, no acepta que se le añada ni que se le quite algo. E indiscutiblemente. O sea, como quien dice, ¿para qué ir a juicio ante esto? Porque ya está decidido. Todo lo que el Señor quiso, ya está decidido, ya fue. Y Dios dejó sellada su palabra. La dejó sellada. ¿En dónde? En el espíritu de cada persona. Hay quienes pretenden añadirle, bueno, es su asunto, es su decisión. Pero sepan que el que lo haga tiene consecuencias graves. Y el que le quite de igual manera. La palabra hay que aceptarla en su totalidad. En su totalidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y ahí pasa el apóstol Pablo a decir varias cosas. La primera, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. La encarnación de Dios en Cristo Jesús. La encarnación. Que para muchos y para el pueblo judío le ha costado hasta el día de hoy, en su gran mayoría, les ha costado que Dios se hubiera podido encarnar. Que no es posible que un Dios se vuelva como sus criaturas. Pero a Dios a nosotros nos lo demostró, nos lo comprobó. Lo hizo por amor a nosotros. No había otra forma de que pudiéramos entenderlo a Él. Entonces Él se hizo semejante a nosotros. Él se sometió al tiempo, Él se sometió al dolor, Él se sometió
a todas las infamias que hacen los seres humanos. Él vivió con nosotros, no los últimos 3 días de los que se habla nomás. No, él desde que nació, fueron 33, no sé si para él largos años, pero pienso que sí, porque un Dios infinito que se meta en el tiempo, eso debe ser terrible. Entonces, fueron 33 largos años donde el Señor siempre estuvo haciendo cosas, maravillas. El solo hecho de que Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, habitó desde su infancia hasta que terminó su faena. En segundo lugar, dice, justificado en el Espíritu. Acordémonos que cuando el Señor Jesús fue bautizado, el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma. Entonces fue acompañado por el Espíritu. Fue justificado en el Espíritu, dando a entender un acompañamiento en todo momento. De hecho, en el libro de Hebreos dice que él se ofreció mediante el Espíritu. O sea, el Señor Jesús, creo, deduzco, puedo ir a mi imaginación, que él se ofreció venir a salvar a la humanidad, pero que iba a necesitar la compañía del Espíritu Santo para poderlo hacer, porque el Espíritu Santo fue el que lo fortaleció. El Espíritu Santo fue el que dijo, mire, Él es el justo. Él es el justo. Siempre el Espíritu Santo va a señalar a Jesús, siempre. Él no se va a señalar a sí mismo. Él siempre va a señalar a Jesús. Acordémonos que el Señor Jesús dijo, cuando Él venga, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, si hay alguien que habla y habla muy bien del Señor Jesús, es el Espíritu Santo. En tercer lugar, dice, visto de los ángeles. Visto de los ángeles. Acordémonos que el ministerio del Señor Jesús fue acompañado de ángeles, porque los ángeles no lo conocían en esa dimensión. Él lo conocen como Cristo, como el Dios todopoderoso, el omnipotente, el eterno, el grande, pero nunca lo habían visto en esas facetas como tan bajas y tuvieron que aceptarlo. Tuvieron que darse a la idea de que Dios estaba encapsulado en un cuerpo limitado. Por eso dice, visto de los ángeles, porque los ángeles no sabían que Dios podía actuar de esa manera y que Dios se iba a someter a un cuerpo, a un tiempo y a todo lo que el ser humano le hizo a él. Entonces los ángeles, por eso en el cielo los ángeles dicen constantemente, santo, santo, santo. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 5, usted va a poder darse cuenta varias cosas, entre ellas que el mismo Señor, quiero que lo leamos por favor acá, Apocalipsis capítulo 5, porque es que los ángeles no conocían a Jesús en esa forma. Y dice la palabra del Señor, permítame. Versículo número 12 de Apocalipsis capítulo 5. Dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. 1, 2, las riquezas. 3, la sabiduría. 4, la fortaleza. 5, la honra. 6, la gloria. Y 7, la alabanza. O sea, los ángeles, cuando ven a Jesús, que Él recupera la humanidad, cuando ven a Jesús haciendo una obra expiatoria, cuando ven a Jesús sanando a los enfermos, cuando ven a Jesús resucitando a los muertos, ellos ven a un Dios mucho más grande y mucho más soberano que lo habían visto. Por eso, mis amados, lo que Dios va a empezar a hacer con sus vidas es extraordinario, porque a nosotros se nos van a cumplir muchas de estas palabras. Ojalá se nos cumplan todas, pero hay cosas que solo le competen a Dios y le pertenecen a Dios. Pero aquí vemos que el Señor,
cuando el apóstol Pablo dice, y visto de los ángeles, es porque nunca lo habían visto en esa forma. Como cuando Jesús se transfiguró. Los apóstoles no habían visto a Jesús glorificado. Y dicen que vino Elías y vino Moisés y hablaron con él. Igual le pasó a los ángeles. Cuando lo vieron humano, se asombraron. Cuando lo vieron resucitando muertos, se asombraron. Entonces, por eso dice, visto de los ángeles. Esta es una interpretación, pero hay otra con respecto al visto de los ángeles. Los ángeles caídos, los demonios. Ellos también terminaron viendo a un Jesús triunfante. Acordémonos que el día en que Jesús muere en la cruz del Calvario, la tierra se sacude, el sol se oculta, las tinieblas se hacen más fuertes, las piedras se rompen, los muertos resucitan. Yo me imagino que ese día el diablo y los demonios dijeron, wow, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Porque no se imaginaron que un ser humano pudiera derrotarlos. Por eso el Señor Jesús se regocijó en el Espíritu cuando mandó a los 70 a que predicaran la palabra. Y dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque es que cuando la iglesia tiene el poder, cuando la iglesia hace lo que Dios le mandó a hacer, el enemigo tiene que caer. Tiene que caer, no le queda otra alternativa. Debe caer al piso. Y la iglesia sale avante, la iglesia está sobre, visto de los ángeles. En cuarto lugar, dice, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Porque el pueblo de Israel siempre se atribuyó el evangelio para ellos. El pueblo de Israel siempre dijeron, no, es exclusivo de nosotros. Y miraban a los gentiles. ¿Sabe cómo los describían? Como perros. Para un judío, cualquier gentil era un perro. Era un perro. Así lo consideraban. Acordemos que el Señor Jesús a la sirofenicia le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. No porque fueran animales, sino porque su comportamiento era como de animales. Eran ingratos. Porque usted le da de comer a un perro y ya, el perro se sacia y bate un poquito la cola y ya. Pero no hace más nada. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, le dice, cuida la iglesia, porque la iglesia es la autorizada para predicar el evangelio al mundo. Nosotros estamos en lo mejor. Por eso, mi amado, no se sienta apachurrado. No se sienta minimizado, no se sienta que usted fue salvo para ocupar una silla y quedarse ahí quietico a ver quién tiene algo de misericordia por usted. No. A usted Dios lo puso en un lugar de privilegio, de preeminencia. Dice la palabra que los ángeles quisieran hacer lo que nosotros hacemos, pero no pueden. Ellos están impedidos. ¿Por qué? Porque a ellos no les aplica la sangre de Cristo. Ellos no saben lo que es el perdón de pecado. Ellos no saben eso. Somos nosotros los pecadores justificados y redimidos en la sangre del Señor Jesús. Predicado a los gentiles. En quinto lugar dice, creído en el mundo. Y en días pasados yo les comentaba algo. Todas las religiones están obligadas a hablar de Cristo. Todas. Aunque lo malinterpreten, pero en sus manuscritos debe estar Cristo. Así sea para que lo comparen con Mahoma, así sea para que lo comparen con Hare Krishna, así sea que lo comparen con cualquier líder de ellos. Pero Cristo debe estar a un lado de la balanza. Quizá para algunos pese menos, no interesa, pero están obligados. Por eso dice, creído en el mundo. No hay un solo lugar donde no se predica a Cristo Jesús. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Por eso se dice el resumen del evangelio. Ahí está, desde su encarnación hasta su glorificación. Recibido arriba en gloria. Yo quiero decirles algo. Jesús no hubiera aceptado
ser recibido en el cielo si no hubiera dicho consumado es. Él terminó todo acá en la tierra. Él lo terminó todo. Él lo hizo todo y lo hizo muy bien. El evangelio quedó muy bien hecho. El evangelio puede transformar a una vida, por difícil que sea. El evangelio ablanda corazones duros. El evangelio le da sabiduría a los incrédulos, a los indoctos. El evangelio hace prosperar a los pobres. El evangelio abre puertas de bendición, trae nuevas ideas para que las personas mejoren en sus conductas. El evangelio restaura hogares que están resquebrajados, que están como en tierra desértica, en tierra árida. El evangelio le da vida a los muertos. El evangelio sana a los enfermos. El evangelio liberta a los cautivos. Es el evangelio de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos predicarlo tal cual lo hemos recibido. Pero si a usted el evangelio no le ha hecho un efecto, le invitamos a que cada día ahonde más en él, ahonde en el evangelio, ahonde en esta vida. Yo les invito ahí donde ustedes se encuentran a que inclinen su rostro con humildad, con mucha humildad el día de hoy y decirle al Señor, ¿qué es la iglesia para mí? ¿Qué era la iglesia para el apóstol Pablo? 4 cosas importantes: una casa, una iglesia, una asamblea, una eclesía. También era una columna y también era un baluarte. ¿Qué es la iglesia para mí? ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Cómo ve la iglesia? ¿Un lugar de refugio de pobres? ¿Un lugar de refugio de los religiosos, de los que no tienen nada que hacer? ¿O qué es la iglesia para usted el día de hoy? No sé si se había hecho esa pregunta, pero aquí Pablo nos dice que cuando le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, haz las cosas bien, haz las cosas lo mejor posible, porque la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Y Él no la patentó a ningún ser humano, a ninguno. Ninguno tiene el derecho sobre la iglesia, solo Él. Solo nosotros somos administradores de la obra del Señor. La iglesia sigue siendo de Él. Dígale: Señor, voy a empezar a amar más la casa tuya, porque tú eres el arquitecto, porque tú eres el constructor, porque tú, Señor, vives ahí, porque tú, Señor, mereces ser honrado, ser adorado, porque tú, Señor, eres el proveedor de esa casa. Sí, sí, Señor, tú eres el proveedor. Así como un jefe de hogar, Señor, que está obligado a llevar el sustento a su casa, tú también te obligaste, Señor, a estar con nosotros y en nosotros. Hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Dígale a Dios: Señor, hasta aquí tú me has sostenido. Dígale a Dios: Señor, cada vez que yo voy a ese templo, a esa capilla, a esa casa tuya, Señor, siempre recibo de ti alimento fresco. Siempre recibo de ti palabras. Siempre tú me levantas los brazos. Siempre tú, Señor mío, quieres que yo me alinee contigo, con tu propósito. Por eso te amo, Dios. Por eso te amo, Señor, porque siento el amor tuyo, que como papá tú cumples a cabalidad con tus funciones. Tú sí sabes, Señor mío, ser un buen padre. Tú sí sabes ser un buen apóstol. Tú sí sabes ser un buen profeta. Tú sí sabes ser un buen pastor. Tú sí sabes ser un buen evangelista. Tú, mi Señor, sí sabes ser un buen maestro. Tú sí sabes ser un buen misionero. Tú sí sabes ser un buen diácono. Tú sí sabes, Señor mío, todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos lo entregas en ti, Señor, en ti. Porque tú te conviertes en cómo te necesitemos, Señor amado. Por eso te amamos, Dios. Porque tú, Señor mío, siempre estás usando mensajeros, como Pablo usó a Timoteo y le dijo: sigue estas instrucciones, cuida la casa del Señor, por si tardo, cuida la casa del Señor.
Es como si el Señor Jesús nos estuviera diciendo a nosotros, cuida la iglesia del Señor, por si tardo, cuida de la iglesia del Señor. Procura que todos estén bien. Procura que todos reciban su alimento a diario. Procura que todos invoquen mi nombre, mi presencia. Procura que todos estén alineados con mi propósito. Es como si el Señor Jesús estuviera abogando por su iglesia a través de nosotros, diciéndonos, cuídala, porque es la casa de Dios. Cuídala, porque es la iglesia, es la asamblea, es donde nos reunimos a tomar decisiones sabias y prudentes que afecten a todos para bien, que se restaure el hogar que llega mal, que se restaure el joven, que se restaure las finanzas en las familias, que se restaure la economía, que se restaure el amor, que se restaure el propósito. Es que somos un todo, mis amados. Somos un todo. Dios se preocupa por todas las áreas de su gente. Dios se preocupa por su salud, Dios se preocupa por su vestuario, Dios se preocupa por su alimento, Dios se preocupa por su alegría, por su gozo. Dios patrocina sus proyectos. ¿Cómo no amarlo a Él? Si Él en esa asamblea nos permite sentarnos a la mesa, nos permite escucharlo y ayudar a tomar decisiones. Es Él el que nos invita a su casa. Él considera que su casa es como una columna que está sobre pilares y sobre fundamentos apostólicos y proféticos, porque así lo dejó establecido el Señor, que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sabiendo que la principal piedra del ángulo es el mismo Señor Jesús, que no descuidemos estas verdades. Por eso hoy, ahí como usted se encuentra humillado delante del Señor, dígale: Dios, quiero empezar a ver la iglesia como tú la ves, Señor. Para ti es muy importante. Quizás para mí es un lugar, Señor mío, donde voy a llorar 2, 3 horas, donde voy a sentir algo, Señor, cuando yo debo saber algo. Más que sentir, yo debo saber. ¿Qué piensas tú de mí? ¿En qué puedo serte útil, Señor? Oh Dios, perdóname las veces en que yo veo a tu iglesia, Padre, como un lugar para encontrarme con personas, cuando debe ser un lugar para encontrarme contigo, mi Dios. Perdóname, Señor mío, cuando le doy más alta importancia, Señor, a cosas de menor importancia, Señor. Eres tú, debes ser tú, Padre, a quien yo debo estar buscando constantemente, Señor. Mi Dios, gracias. Porque también tu iglesia es como un baluarte, Señor. Un baluarte en donde todas las columnas, Señor mío, están atadas entre sí, donde no hay desaveniencia en la obra tuya, Señor. Es importante el que canta. Para ti es importante el que alaba, como el que recibe a los hermanos en la puerta de tu casa, Señor. Para ti es importante el que ora, como el que ayuda a hacer el aseo en la casa tuya, mi Dios. Para ti es importante el que predica, Señor, como el que evangeliza por las calles, mi Dios. Para ti es importante, todos somos importantes para Él. Si quiere, ponga una de sus 2 manos en su corazón y dígale al Dios de los cielos: Señor, gracias por considerarme importante en la obra tuya. Soy muy importante, Señor, para ti. Soy muy importante, Dios. Quizá para el mundo no valía nada, pero hoy en día me doy cuenta, Señor, que el valor lo pusiste tú en mí, Señor, que no eran mis títulos, que no eran mi dinero, que no era mi influencia en la gente, que no era nada, Señor. Eres lo que tú has hecho en mí, Señor. Tú me resaltaste, Dios. Tú me resaltaste. Tú me pusiste en un lugar de mejor estima. Ahí donde está tu iglesia, en esas columnas, quiere que esté yo, Señor, que sea visible, que no me esconda, Señor. Quiero declarar sobre sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, para los que se sentían opacados, para los que se sentían disminuidos, para los que se sentían minimizados, como que no eran nada en la sociedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, se quita toda capa, se quita todo lo que
las palabras que los minimizaron, que los redujeron, que los invisibilizaron. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, comienzan a tener autoridad, comienzan a tener dominio, comienzan en el nombre de Jesús de Nazaret a sobresalir. Ya no serán figuras que se quedan ahí en el anonimato, como David. Llegó el profeta y sacaron a David de allá donde estaba, porque Dios se acuerda de los que están olvidados. Dios hace memoria de los que han sido olvidados. Dios hace memoria de los que han sido olvidados y en el nombre de Jesús de Nazaret comienzan a ocupar el lugar que les corresponde. Si puede, levante su mano también y diga: Señor, voy a empezar a figurar, voy a empezar a ser visible. Fui invisible, Señor, pero voy a empezar a ser visible porque tu iglesia no está escondida. Tu iglesia tú la tienes en columnas de poder, Señor. Columnas visibles, Señor. Columnas, Padre Santo, no fundadas en hombres, sino fundamentadas en ti, Señor. Fundamentadas en ti. Y quiero decirle a quienes se sienten así minimizados, que como José, el hijo de Jacob, que estaba en la cárcel, pero el don que tenía él, el don de interpretar sueños, lo sacó de la prisión. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que usted sale de su anonimato, que el don que tiene para sanar enfermos lo va a sacar a la plaza pública y va a ser una persona muy deseada en muchos lugares. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Decreto por esta palabra que usted empezará a ir a lugares que jamás imaginó. El don de profecía que hay en usted va a hacer que usted vaya a diferentes lugares. El don de ciencia, el don de milagros, el don de fe hará que el Dios de los cielos use su vida como jamás se había imaginado. Esa es la noticia que Dios les tenía el día de hoy, que ustedes dejarán de ser anónimos para quienes se sentían, porque hay personas que no se sienten así, pero para los que se sienten anónimos, empezarán en el nombre de Jesús a ir a lugares diferentes y serán muy amados, serán valorados, serán puestos en el lugar donde Dios los ha puesto siempre. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque tú, Señor mío, dejaste el evangelio, Padre. Lo minimizaste, Señor, o lo redujiste, lo resumiste, Señor, en unas frases hermosas, Padre, que pusiste en la boca del apóstol Pablo, Señor, porque él te amaba mucho a ti, Señor. Él fue capaz de dejarlo todo, considerarlo basura, con tal de ganar tu gloria, tu excelencia. Gracias porque fuiste manifestado entre nosotros en carne, Señor. Tú fuiste 100% hombre, Señor Jesús. Te hiciste como nosotros. No sacaste ventaja en absolutamente nada, Señor. Recibiste el oprobio. Recibiste el agravio. No abriste tu boca por amor a nosotros, Señor. No abriste tu boca, Señor. Te sometiste al tiempo, te sometiste al frío, al calor, te sometiste al hambre, te sometiste a la escasez, te sometiste al flagelo de los hombres, Señor. Todo lo hiciste por amor a nosotros. ¿Cómo no amarte, Señor Jesús? Gracias porque fuiste justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo dio testimonio de ti, Señor, y lo da hasta el día de hoy. El Espíritu Santo te exalta, Señor Jesús. El Espíritu Santo te acompañó en todo lo que pasaste, Señor. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Contigo estuvo en el desierto. Contigo estuvo en la tentación. Contigo estuvo en el Jordán. Contigo estuvo en Nazaret. Contigo estuvo en la cruz. Contigo estuvo allí mientras recibía tus azotes, Señor. El Espíritu Santo justificando las acciones de Jesús de Nazaret. Los ángeles se asombraron. Dígale: Señor, yo no quiero perder la capacidad de asombro. Yo no quiero que me admiren solamente lo que tú me das, sino lo que tú eres, Señor. Que hoy usted pueda ver los ojos de Jesús amando. Que hoy usted pueda ver los brazos de Jesús abrazándote. Que hoy usted pueda ver el corazón de Dios amándote a ti, como lo ven los ángeles, porque a veces nos asombra lo que Él nos da, pero no lo que Él es.
Y nos debe asombrar lo que Él es, su paciencia, su amor, su misericordia, su bondad, su justicia, todo lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, su humanidad. Por eso hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, así como los ángeles, Señor, te amaron más porque no te habían visto en esa otra faceta, Señor. Que así seamos nosotros, que hoy podamos experimentar a un Dios más grande, mucho más grande, que cada día haya mayor reverencia en nosotros hacia Él. Él nos anhela, Él nos desea, Él no quiere que nos vayamos de su presencia. Él sabe que tenemos ocupaciones, que tenemos obligaciones, compromisos, pero que el tiempo que estemos con Él, que sea un tiempo de calidad, que sea un tiempo de amor, que sea un tiempo de reconocerlo, como una madre que se queda mirando a su bebé y lo revisa por todos lados y lo ve perfecto, que así hoy nosotros admiremos a Dios, que lo admiremos. Como una esposa que admira a su esposo, como un esposo que admira a su esposa y se queda largo rato contemplándole sus cabellos, sus pestañas, sus ojos, su sonrisa. Así que así sea hoy, que hoy no amemos a Dios por lo que nos da, sino por lo que Él es, por lo que Él es, por lo que Él es. Predicado a los gentiles, dígale, Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros si no hubiera llegado tu evangelio a nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Padre, si no figurábamos dentro de tu pueblo predilecto, tu pueblo escogido, el pueblo de Israel, Señor? Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor mío, extendiste tu evangelio a nosotros, los gentiles, Señor. ¿Quién se iba a imaginar que tu evangelio iba a llegar a Colombia, iba a llegar a Venezuela, que tu evangelio iba a llegar a ese lugar humilde, sencillo? ¿Qué nos íbamos a imaginar que el evangelio un día iba a tocar nuestra puerta a pesar de cómo estábamos, de cómo éramos? Y su evangelio llegó, nos tocó el corazón. Algunos estábamos en una cantina, alicorados, algunos estábamos en chismes, en problemas, algunos estábamos consumiendo vicios, algunos estábamos siendo infieles, algunos estábamos robando, deseándole el mal al prójimo, algunos estábamos en tantas cosas, pero su evangelio llegó ahí, porque es predicado entre los gentiles. Su evangelio nos tocó, su gracia nos alcanzó, su misericordia llegó hasta nosotros. Creído en el mundo. Esto nos debe hacer sentir orgullosos de que nuestro Dios, nuestro papá, nuestro Padre, nuestro Creador, toca los confines de la tierra. No hay lugar que se esconda de Él. Y será predicado este evangelio, dijo el Señor Jesús, para testimonio al mundo entero. Será predicado este evangelio en todas las culturas, en todas las etnias, a todos los pueblos, naciones y lenguas. Este evangelio a nuestro Dios lo conocerá el mundo entero. Lo conocerá por la predicación, lo conocerá por el poder que Él tiene para transformar las atmósferas. Y viene un gran avivamiento, viene un mover de Dios impresionante, cual nunca ha habido jamás desde que existe el ser humano en la tierra. No hemos experimentado una mayor gracia, porque viene acompañada con lo que hizo el Señor Jesús en las naciones. Y todo será porque Jesús vino a la tierra, que Dios del cielo va a enviar un avivamiento de su Espíritu Santo. Y todo mundo terminará confesando que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua lo confesará. Y toda rodilla se doblará delante de Él. Eso nos debe hacer sentir muy orgullosos de nuestro gran Dios, al que amamos, al que exaltamos. Y pensar que Él fue recibido arriba en gloria. Fue recibido con honores. Fue recibido con honores. Yo me imagino al Padre cuando llegó su Hijo Jesús nuevamente al seno. Como dice San Juan capítulo 17, Padre,
Yo quiero que ellos estén donde tú, Señor, me llevas a mí. Quiero que compartan mi gloria como la que tú me diste, Señor. Una gloria excelsa. Él está sentado a la derecha de Dios Padre, triunfante. Él ya no es el Jesús de la tierra, ahora es el Cristo de los cielos, el glorificado, pero Él llevó una humanidad. Él tiene las marcas, todavía Él tiene las marcas en sus manos. Él todavía tiene los punzadas en su frente de la corona de espina. Él todavía tiene el costado abierto. Él todavía tiene los huecos en sus pies por los clavos. Él todavía se llevó unas marcas. Él no se puede olvidar de nosotros. Dígale, Señor, como una madre que tiene estrías, como una madre que tiene una cirugía porque salió un bebé por ahí. Fueron las marcas. Y el Señor Jesús, estamos marcados en Él. Nosotros lo marcamos a Él. Nosotros lo marcamos a Él. Él no se olvida de nosotros. Él no se olvida de nosotros. Yo quiero declararle un día lleno de bendición. Quiero declararle un día lleno de paz. Quiero declararle que hoy se va a correr el velo y usted va a poder ver a Dios en su magnificencia, en su poder, en su gloria. Usted lo va a aprender a amar a Él, más por lo que Él es que por lo que Él hace. Hoy usted lo va a poder dimensionar de otra manera, de otra forma. Hoy usted va a poder decir, Dios, yo creí que solo acudíamos a ti para que hicieras cosas, pero hoy, Señor, como un par de enamorados, Dios, hoy va a haber intimidad contigo, Padre. Hoy va a haber un amor grande, un amor glorioso, Señor, donde no hay peticiones, sino hay palabras de amor, de afecto, de agradecimiento, de decirte, Dios, te amo. Señor, te amo. Oasis Santa Librada te ama, Señor. Oasis 20 de julio te ama, Señor. Las personas que se han ido anexando a este ministerio, Padre, te aman, Padre. Te aman, Señor. Aquí cuentas con un grupo de personas, Señor, que son la eclesía tuya, que son la columna y el baluarte de la verdad. Aquí hay personas que te aman, Señor. No sé si usted pueda decirlo ahí. No sé si usted pueda decirlo ahí donde se encuentra, en su mente, en su corazón. Tal vez usted está en su trabajo, tal vez usted va camino a su trabajo, va en un medio de transporte. No sé muchos en dónde se encuentra, pero ahí donde ustedes están, por favor, dígale, Señor, te amo. Dígale, Dios, te amo. Te amo. No sé por qué siento que este día va a ser totalmente diferente. Muy diferente, Señor. Muy diferente a los demás días. Porque hoy tú serás un Dios más grande para mí, un Dios más grande para mí, un Dios más sublime para mí, un Dios más excelso para mí. Hoy te amo más, hoy te amo más y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu grandeza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este hermoso tiempo. No sé, Hildebrando Tamayo, si pueda dirigirse a todas las personas que estamos en esta plataforma y saludarnos y decirnos en qué ayudó la palabra el día de hoy. O no sé si Yolima, los veo que van en un vehículo. Bien puedan. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos, amores. Está hablando por teléfono. Pues tremenda palabra, mi pastor, tremenda palabra. Y es una palabra que levanta a aquella persona que, como tú decías, cree que es menos, y en el Señor nosotros siempre vamos a hacer muchísimo más, y no, ¿me escuchan? Se Ahí está congeló. bien. Ahí está Se bien. congeló. Ahí le escuchamos, Ok, Yolima. entonces, mi pastor, siempre el Señor va, o sea, nosotros no somos lo que dice el mundo, nosotros somos lo que dice el Señor. Esa palabra es para que cada uno de nosotros nos llenemos de esa confianza y de esa fuerza, porque Dios es esa fuerza que aunque uno no vea las cosas, que aunque uno no vea un camino,
sí lo tenemos, o sea, Dios nos guarda el camino, Dios nos lleva de más a más, Dios quiere que nosotros en Él pues crezcamos. Entonces, qué bonita palabra, mi pastor, qué bonita palabra. De lo poco que pudimos escuchar, porque la verdad hay mucho caos acá donde estamos, demasiado caos, pero una gran bendición, mi pastor, esa palabra de confianza, de afirmar, de levantar, del que se sentía triste, desvalido, pues aquí está el Señor para decirte, tú sí tienes la capacidad, tú sí estás, o sea, tú estás en mí. Entonces, nada, mi pastor, bendiciones. Amén. Amén. Muy bien, Yolima, muchas gracias por sus saludos, sus palabras. Que Dios los guarde a todos los que hoy se exponen a un tráfico o tienen que salir a las calles, dadas las circunstancias que está la ciudad. Bien, mis amados, bendecirles más, bendecirles, desearles lo mejor siempre. Hoy, amar a Dios, amar. Usted califica para un milagro, usted califica para estar delante de Él. Quizás no por usted mismo, por Él. ¿Sí? Por Él. No es que nosotros seamos buenos, es que Él es bueno, Él es bueno. Por eso podemos invocar su nombre, su presencia. Los quiero mucho, los bendigo y mañana con la ayuda del Señor, nuevamente a las 6 de la mañana les espero para que recibamos una palabra refrescante y sigamos haciendo oración escritural. Un feliz resto de día para todos. Que estén muy, pero muy bien.